Hola amistades, bienvenidos a este primer tutorial del oso fotógrafo. Yo soy Kerwin Rojas, el oso fotógrafo, y vamos a comenzar con este tutorial que es acerca de cómo crear lágrimas. Principalmente mis bases son la ilustración combinada con la fotografía para poder crear este efecto de lágrima en mi foto. Como pueden ver, obviamente la lágrima no es una lágrima realista. Les voy a enseñar una lágrima realista de referencia. Obviamente se pueden llegar a tener estos acabados realistas, pero a mí me gusta tener un equilibrio entre el realismo y la ilustración, en este caso el surrealismo, porque pues como pueden ver no es lo mismo esta gota de lágrima a esta gota de lágrima o a esta gota de lágrima. Pero pues bueno, vamos a empezar con el tutorial. Pues bueno, vamos al siguiente paso, el cual va a ser ya la creación de la lágrima. Esta es la original de esta foto, de hecho. Pues bueno, como yo empiezo mis lágrimas, bueno, después del retoque y toda la onda, a mí me gusta empezar mis lágrimas suponiendo que esta ya es su foto. Yo lo que primero hago es retocar mi foto. Entonces, una vez ya retocada la foto, ya puedo sobre esos retoques, porque obviamente cuando tú retocas tu foto y tu piel, vas a crear una paleta de colores, ¿no? En este caso, pues el rojo, la piel se ve un poco más desaturada, un poquito más naranja. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es, suponiendo que esta foto ya es la retocada, les recomiendo que primero retoquen toda su foto, o sea, el retoque general, separación de frecuencias, limpieza, corrección de color, y una vez en base a eso, digamos ya lo tengo, voy a crear una copia de todo lo que he hecho y, ¿no? Suponiendo que este ya es mi producto de creado, voy a irme a la herramienta lazo. En desvanecer, sí les recomiendo que dependiendo el tamaño de su lágrima, vayan jugando con los parámetros. Yo le pongo de 0.5 a 1 o hasta 2. En este caso vamos a dejarlo en 1 para que cuando ustedes creen pues la lágrima base no sea tan, vamos a dejarlo en 0.5 para que no sea tan fuerte, ¿no? O sea, el borde. Entonces yo con lo que empiezo a hacer es con la herramienta lazo voy a seleccionar o voy a empezar a crear la lágrima. Ahora, si nos vamos rápido a nuestra referencia, vamos a poner nuestra referencia de internet. Si nos tomamos en cuenta nuestra referencia de internet, en este caso, porque obviamente aquí ya es una lágrima, o sea, yo tengo referencias de cómo funciona el líquido, en este caso ya es una lágrima. Es importante que, si ustedes pueden tomarse una foto llorando también estaría increíble, pero si no, pueden tomar de internet estas bases para ver cómo funcionan. Como pueden ver, tenemos un viaje de la gota, porque la gota se genera obviamente en el ojo, sale por acá, por donde el lagrimal, y hace un recorrido. Entonces, como les decía hace rato de la sombra, que más allá de sombra, obviamente aquí es una sombra generada por la nariz y la iluminación, pero más allá de una sombra yo veo una pigmentación, ¿no? Porque se mojó su piel. Entonces, a mí con lo que me gusta empezar es, una vez voy a empezar a jugar con cómo o de dónde va a salir la lágrima, ¿no? En este caso vamos a hacer este recorrido. Entonces, vamos a hacer este recorrido. Y pues obviamente cierra con un poquito de redondez y pues me regreso, ¿no? Entonces obviamente aquí voy a jugar con la superficie de mi ojo y pues el área de aquí abajo. Si ustedes creen que se ve muy falsa, lo que a mí me gusta hacer es, pues en esta área, este es para agregar selección y este es para disminuir selección. Por ejemplo, creo que aquí ya en esta parte ya no se vendría tanto, porque es más como mi bolsita, ¿no? La bolsita que tenemos debajo del ojo, creo que ya no se viene tanto. Ahí vamos a quitarlo un poco. Y creo que aquí está bien. Creo que en general está bien, solo era esa parte, creo que solamente es la bolsita, ¿no? Entonces digamos que ahí, y también de este lado, digamos que también se sale, ¿no? Se salió por acá. Y vamos a hacer un poquito así, ¿no? Entonces
pues así se va a quedar, ¿no? Entonces aquí está como mi mejilla, lo que es mi mejilla. Entonces en base a eso tenemos que tomar en cuenta también esa superficie de nuestra piel o nuestra cara o tu superficie para crear tu lágrima. Entonces en base a eso lo que yo voy a hacer es crear una copia. Voy a hacer control J y va a ser una capa con solamente la selección. Como pueden ver, solamente esa selección, ¿no? Ahora, lo que yo me gusta hacer siempre es para... O sea, vamos a... Bueno, yo soy como muy de... Voy a hacer una capa, digo un grupo, le voy a poner lágrima. A este le voy a poner base. Ahora, la base, lo que voy a hacer primero, vámonos a ajustes, me voy a ir a tono saturación, se lo voy a anclar a mi base, se lo anclan con Alt y les tiene que aparecer, bueno, en este caso se van como en medio de las capas, les va a aparecer este cuadrito, es como de anclaje. Entonces todo lo que hagan solo va a afectar el área que seleccionaron, ¿sale? Entonces, y aquí también se puede ver, o sea, lo pueden anclar desde aquí, se ancla con la capa de abajo. Entonces todo lo que hagan en esta capa se va, o sea, si yo dibujara más en este caso, si yo dibujara algo, bueno, pero creo que... ¿Ven? O sea, bueno, en este caso es dibujo, pero ¿me entienden? Pero bueno, vamos a anclar y a mí lo que me gusta hacer es subir la saturación un poquito y bajar la iluminación, pero poquito, como que ya se note nada más la diferencia del tono de piel, ¿sale? O sea, que ya se vaya notando. O sea, aquí ya es mucho más intenso porque tenemos una fuente de iluminación directa y la nariz me está generando una sombra, entonces el cambio de color o de sombra es mucho más intenso. En este caso, si me baso en las sombras y luces de mi cara, tengo la luz en mi cara natural que me está iluminando prácticamente toda la cara y pues lo único que genera un poco de sombra es el área de, pues acá, ¿no? Donde la estructura de mi ceja, ¿no? Donde mi ojo. Entonces yo creo que con eso, con un poquito menos, ya es una diferencia. Entonces en base a eso ya tengo mi base, ¿no? Ahora, en base a la base, lo que me gusta hacer, bueno, una vez que estén contentos con el resultado, voy a hacer una capa sólida otra vez. O sea, digo, al final esto es arriba, o sea, no, por eso me gusta hacer una copia, por si me equivoco ya no necesariamente tengo que borrar todo o regresarme, sino me quedo aquí mismo. Entonces le voy a dar doble clic a la capa para que nos salga la barra de estilo de capa. Me voy a ir a bisel y relieve. Entonces en esta parte de bisel y relieve vamos a jugar pues un poquito con bisel y relieve. Lo que hace es que te va a dar una iluminación y una sombra estándar para que tú puedas, para que le dé al objeto como una tridimensionalidad. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a jugar con estas formas para ver cuál me conviene más. Entonces en este caso creo que esta de acá, y voy a empezar a ver cómo puedo, bueno, vámonos con la primera, que es la básica, y vamos a empezar a ver, a mover el ángulo. Como por ejemplo aquí, si muevo el ángulo, la sombra se va para allá. Lo que me interesa más en el bisel y relieve es crear la iluminación base o estándar. Como pueden ver aquí, la luz pega de este lado. Entonces me interesa más crear una iluminación estándar, no tanto una iluminación pues acertada, porque eso lo vamos a hacer ya nosotros. Aquí es como con curvas. Aquí le voy a subir un poquito porque me ilumina tantito como de aquí para allá. Y pues yo creo que ya. Entonces la sombra está bien en multiplicar. Vamos a suavizarlo un poquito. El tamaño, aquí está el tamaño, vamos a subirlo un poquito. Ahí está. Ahora obviamente le vamos a dar OK.
Entonces podemos ver que se va a ver un poquito extraño, pero lo que yo hago es dar clic derecho, crear capas. Entonces esto va a hacer que se van a crear la capa de luz y la capa de sombra. Entonces esto me va a ayudar a tener un control más grande sobre la lágrima como tal. Entonces lo que voy a hacer ahora primero es irme a la capa de iluminación, la tiene en modo trama, lo cual está súper bien, y multiplicar en sombra también está súper bien. Entonces lo que yo voy a hacer es en base a mi referencia. Como pueden ver, en este caso acá no hay mucha iluminación porque es sombra, ¿no? En este caso yo creo que acá no hay tanta iluminación tampoco. Entonces lo que yo voy a hacer es, para no borrar por si también se llegan a equivocar o algo, vamos a crear una capa de máscara de capa. Vámonos al pincel y con los pinceles generales, con el pincel general vamos a empezar a borrar esas, vamos a ponerle una opacidad de un 30% y un flujo de un 45%. Entonces en base con estas propiedades vamos a empezar a jugar con la iluminación de nuestra lágrima. Vamos a tratar de ir borrando, por ejemplo acá como que no me gusta tanto, o a lo mejor no borrarla del todo, y vamos a ir como nada más generando ciertos como cierta textura, ¿no? Como en este caso. Entonces recuerde que solo esto es nuestra base, no necesariamente es como todo, ¿no? O sea, entonces para crear volumen en el líquido, más allá de, o sea, tenemos que tomar en cuenta luces y sombras, pero por lo general el líquido, pues dependiendo la concentración del líquido es donde refleja. Entonces en este caso la lágrima va a generarte un reflejo más acá que acá, porque acá ya no hay tanta concentración de líquido, porque el líquido pues ya se fue pues desvaneciendo. Entonces, como pueden ver, se va a ir viendo. Aquí así sí lo voy a dejar exactamente como está, porque creo que se ve muy bien. O sea, acá como es la mayor concentración de agua, ya se ve mucho mejor. Entonces aquí vamos a darle un borrón general y ya vamos a ir borrando por partes. Me gusta más. Lo mismo vamos a hacer con la sombra. Entonces conforme ustedes vayan viendo referencias de lágrimas o de agua, van a notar que genera una sombra interna y una sombra externa. Una vez teniendo esto como base, a mí me gusta, pues bueno, este ya es nuestra sombra y luz y base de la lágrima normal. Aquí hay de dos, pueden juntar todo si es que ustedes así lo desean, o si son un poco paranoicos como yo, lo dejan así y vamos a crear otra capa, pero la vamos a pasar para abajo. Vamos a ponerle sombra base, ¿no? Entonces vamos a ponerle sombra base. Yo mis sombras las trabajo en multiplicar o en multiply, no sé si lo tengan en español o en inglés el Photoshop. Las trabajo en multiplicar mis sombras, siempre que hago sombras las trabajo en multiplicar. Nada más que si tengan mucho cuidado con la opacidad de sus pinceles. Y pues bueno, ahora, como pueden ver aquí, como les mencioné, la lágrima por ende va a crear una sombra. Esta sombra va a ser lo que le va a empezar a dar dimensionalidad a nuestra lágrima. Entonces a mí lo que me gusta hacer es tomar el muestreo de alguna parte de mi cuerpo, bueno, en este caso donde hay sombra, pero si me voy a mi círculo de color, puedes ver que me lo está dando un poco al gris. Lo que me gusta hacer a mí es saturarlo un poquito, porque como pueden ver aquí, aunque es una sombra, también hay una saturación el reflejo, ¿sale? O sea, hay un reflejo y luego está saturando las sombras del color de su piel, pero un poquito más saturado. Entonces eso es muy interesante para tomar en cuenta al momento de hacer una sombra. Entonces con el pincel normal del aerógrafo normal, vamos a usar los pinceles generales, círculo difuso, no nos vamos a complicar ni demás. Tengo mi opacidad al 100, mi flujo en 45, vamos a bajar mi opacidad a un 30. Y sí les recomiendo, lo pueden hacer con mouse, pero sí les recomiendo tener una tableta, porque la tableta nos va a facilitar pues los trazos, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, si quieren tomemos en cuenta esa lágrima, vamos a crear la sombra, vamos a ir creando la sombra
de, pues, de la lágrima, ¿no? Vamos a crear una capa, la vamos a anclar. Esta capa la voy a poner en superponer. Ahora me voy a ir a una área donde tengo luz en mi cuerpo. Igual la voy a saturar un poquito y le voy a subir el brillo un poquito. Vamos a trabajar dentro de la lágrima. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, genera una especie de brillo y es una pigmentación, ¿sale? Entonces vamos a trabajar vamos a ir dándole esa redondez y esa pigmentación a la gota. Vamos a crear otra capa, igual la vamos a poner abajo. Igual la voy a poner en superponer. Me gusta trabajar por complemento, todos. Sí me gusta trabajar por capas porque a veces, o sea, con el tiempo he ido disminuyendo mis capas, pero siempre ocupo muchas, porque a veces cuando no me gusta algo o me gusta algo, ya puedo ir dándole como menos, o sea, como más opacidad, menos opacidad. Por ejemplo, aquí como pueden ver, sí hay sombra, pero al mismo tiempo también se ve pigmentación, entonces me gustaría darle esa pigmentación a la sombra, ¿ven? No necesariamente como una sombra negra, sino como una pigmentación, porque también está reflejando luz. Entonces eso ya me va a dar un poquito más de volumen, un volumen más orgánico y no necesariamente una sombra negra. Entonces la sombra base igual y se lo bajo a un 85%. Y pues con mi complemento de superponer en la sombra ya me va a dar una especie de brillo en unas áreas y también como que va a complementar la sombra. Bueno, voy a crear otra capa que también voy a anclar y esta la voy a poner en añadir, no color más claro, es añadir, porque el color más claro me va a colorear, el añadir me va a hacer sí ya más blanco, pero con tintes de color, ¿ven? O sea, no necesariamente blanco, pero sí me va a dar tintes de color. Entonces lo que voy a hacer es, trabajando sobre esta misma paleta de colores, igual y me voy un poquito más para acá arriba, voy a empezar a generar las iluminaciones de mi gota. Ahora en esta parte es donde podemos utilizar las referencias y me gusta tener en cuenta estas, o sea, para las iluminaciones bases me gusta tener en cuenta mi capa de la hoja, por ejemplo en este caso, porque me gusta ver lo inorgánico y lo imperfecto que se ve una iluminación, ¿sale? O sea, la misma lágrima nos da esta iluminación que no es perfecta, o sea, no es una línea recta o curva, sino que son formas irregulares. Entonces, en base a eso, a mí lo que me gusta hacer es tomar en mi base luz, que está en sobreexponer, añadir, creo que en inglés es add, de añadir. Lo que yo hago es otra vez con la herramienta lazo, vamos a seleccionar como una especie de donde va a ir nuestra iluminación. Y lo que yo hago es crear como una irregularidad, como lo manejan en esa área de la hoja, ¿no? Entonces voy a tener mi opacidad en 2 o en 1. Con la opacidad en esta capa sí me gusta bajarla muchísimo porque sigue pintando muchísimo, entonces sí me gusta ir pintando. Por ejemplo, como les mencioné, en este caso la luz directa viene directo de mi cara, entonces digamos que va a tener más fuerza sobre esta área. Entonces, una vez con eso, a mí lo que me gusta irme es a la herramienta dedo y con el circular difuso nos vamos a ir a una intensidad de un 40%. Y a mí lo que me gusta hacer es ir alargando las iluminaciones. Entonces eso va a hacer que unas se suavicen un poco y al mismo tiempo pues ya no se vean como tan estacionarias. De igual manera vamos a empezar a borrar donde ya no nos guste, por ejemplo, para generar
más dimensionalidad, ¿no? Una vez teniendo ya las iluminaciones, en este caso como pueden ver aquí las irregularidades, pueden jugar con muchísimas formas, o sea, no necesariamente, o sea, por ejemplo, yo tengo esa. Si no se sienten seguros, quieren otra capa, igual pónganla en añadir, no necesariamente tienen que trabajar sobre la misma capa. Ya empezó a agarrar más, pues más forma, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta ir, por ejemplo, siento que la sombra, o sea, conforme vayan viendo, creo que la sombra está un poquito más fuerte, la voy a quitar, la voy a poner, creo que está bien, pero está muy fuerte, la vamos a bajar a un 65% y creo que está bien, creo que está mejor, porque creo que no necesariamente me tiene que generar una super sombra, ¿saben? Entonces creo que ya se ve mejor esa sombra. Ya, creo que se ve mucho mejor. Entonces, bueno, vamos a la tercera y última capa. Esta sí me gusta ponerla en... igual en añadir. Aquí pueden poner en añadir, en aclarar otra más. Vamos a ponerle... destello. O en inglés es highlight. Pero estos pequeños destellos o highlights de luz son los que nos van a dar todavía más fuerza en nuestra lágrima. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos nuestra luz base, como aquí digamos que esta es su luz base, pero vamos a generar nuestros propios destellos. Ahora, los destellos yo no los hago con el pincel normal. Lo que yo hago es irme a pinceles secos. Y hay un pincel que se llama lápiz carboncillo definido, o también está este de lápiz pastel definido. Cualquiera de los dos son buenísimos. ¿Por qué? Porque como pueden ver, estos pinceles tienen una textura. O sea, este pincel tiene textura. No necesariamente es un pincel plano. Entonces a mí lo que me gusta es que si ustedes observan los highlights de la lágrima, no es una línea recta de luz. En base a eso, con nuestro destello en la capa añadir, vámonos a crear nuestros highlights o nuestros destellos. Y aquí vamos a ocupar, vamos a ir solamente en una dirección, o sea, vamos a jugar con la direccionalidad, ¿no? Entonces, vamos con el destello, vamos a ver, está en opacidad 90, flujo 90, perdón, opacidad 100. Vamos a bajarla a un 70 y vamos a empezar a dibujar. Ya nuestra lágrima tiene muchísima más dimensión de como la empezamos. Por ejemplo, aquí pueden ver la diferencia de esta, que ya tiene los highlights, y de esta que pues todavía no los tiene. No les recomiendo irse directamente a poner highlights o los destellos de luz al principio, porque tienen que ir trabajando por dimensiones, ir creando esta dimensión. Entonces, lo único que por ejemplo yo puedo ver aquí es que siento que esta área debería de estar un poquito más oscura. Entonces me puedo ir directamente a la sombra base, que está en multiplicar. Vamos a escoger un color un poquito más oscuro. Vamos a escoger el pincel difuso, circular difuso. Como pueden ver, me va a pintar ahí. Entonces
está en un 85, vámonos a bajarnos a un 30%. Aunque parezca que en esos porcentajes no afecta mucho, siempre trabajen en esas partes, porque eso les va a ayudar a tener un poquito más de control sobre sus opacidades, y no necesariamente en complemento que estén superponer. Lo que va a hacer es que aunque lo está oscureciendo, también le está dando un tinte de color, como es lo que les mencioné. ¿Ven? No nada más me oscurece, sino como que me da esa pigmentación que siento que cuando se moja la piel o la superficie se logra. Entonces, por ejemplo, aquí si la pongo, chéquense, si la pongo todavía me resalta muchísimo más las iluminaciones. Entonces está súper bien. Entonces creo que ahí ya no es tanto pigmentación, creo que más sombra. Me voy a ir a algo más negro. Nunca uso sombras muy negras, a menos que de plano mi iluminación sea muy negra, pero si no, pues no. Entonces, digamos que ahí se ve muy bien. Tomándolo en cuenta, vamos a ver la capa completa, sin, con. Entonces, como pueden ver, pues bueno, ahí está la diferencia entre sin highlights y con highlights. De igual manera, les recomiendo que, por ejemplo, si ustedes creen que hay highlights que ya no los quieren borrar, pero se ven muy toscos, se vayan a la herramienta desenfocar, ya no la herramienta dedo, porque eso se les va a estirar. La pongo en un 35% y empiezo a desenfocar. Les recomiendo que desenfoquen los bordes de los highlights, no necesariamente todo el highlight, sino como los puros bordes. Lo que yo hago es que una vez que ya tengo todo listo, voy a crear una copia con todo, suponiendo que ya este es su trabajo final. Ya voy a crear una copia con todo. Entonces, lo que yo hago es convertir, me gusta siempre convertir en objeto inteligente, porque como sabemos el objeto inteligente va a hacer que guarde toda nuestra información de capa, y todo el ajuste que le hagamos puede ser modificado si no nos gusta o si nos equivocamos. Entonces, una vez ya como objeto inteligente, me voy a ir a filtro, licuar. Entonces esto me va a ayudar a darle todavía más forma a mis lágrimas. Y por último, lo que me gusta hacer, porque al final, aunque no sé si ustedes logren ver, pero abajo de esos highlights pues se ve la textura de la piel. Entonces lo que me gusta hacer es con la herramienta inflar, que es la que hace más grande como los objetos. Vamos a ver a la prueba, la que hace como más grande esto. Me gusta darle esta onda como, esta onda como de agua, ¿no? Entonces lo que sí voy a hacer es tener cuidado en donde está la lágrima, y vamos a empezarla a inflar. Realmente vamos a empezarla a inflar, por ejemplo hacia abajo, y esto va a hacer que también infle la textura que hay debajo de nosotros. Digo, aquí lo estoy haciendo muy exagerado, pero sí me gusta hacerlo para que de alguna manera sí se observe que la textura debajo de la piel también se infló. ¿Ven? Y a meter como estos pequeños detalles extra. Pueden ir jugando con ese tipo de detalles y eso va a hacer que su foto aún resalte más, como ven. Así como si hacen el close-up de detalle, o sea, si hacen el acercamiento de detalle, van a poder ver una casa en su lágrima, y eso está bien increíble. Y eso es gracias a que tengo mis referencias. Entonces ese sería otro tip que les doy, tener a la mano sus referencias. Y si ya nos queremos ir por estas lágrimas muy realistas, podemos agregar este tipo de detalles que van a hacer que nuestras lágrimas pues se vean como muy hiperrealistas, porque nos van a hallar y siento que tienen una composición entre la ilustración y
el realismo de una fotografía. Pero pues bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Yo soy Kervin Rojas, alias el oso fotógrafo, y pues espero verles para el próximo tutorial. Muchas gracias.